Muy bien, ¿qué es lo que ocurre en el interior de la nefrona? ¿Por qué nosotros decimos que la nefrona es tan importante? Es la unidad funcional renal. Y acá comenzamos a hablar de los procesos renales. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los procesos a través que se dan en el interior de la nefrona y que permiten al organismo depurar, eliminar, sacar todo aquello que el organismo no necesita? Vuelvo a repetir, los procesos son 3: filtración, reabsorción y secreción. Muy bien, empezamos con la filtración. Bueno, es propia del glomérulo. Pregunta, ¿dónde se produce el proceso de la filtración? En el glomérulo renal. La sangre entra por la arteriola aferente, pasa a los capilares glomerulares y ahí se da el proceso de la filtración. Ahora, más adelante, vamos a ver cómo es exactamente que se da ese proceso. El glomérulo, una vez que filtró, ¿qué es lo que filtra? Filtra la parte líquida. Recuerden que las células no filtran. Por lo tanto, en realidad, lo que va a filtrar es lo líquido, el plasma. Tal es así que nosotros, el líquido que sale del glomérulo y pasa al contorneado proximal, decimos que es un ultrafiltrado del plasma. ¿Qué significa eso? Que tiene una composición, que los elementos que la conforman son muy parecidos a los del plasma. Muy bien, nos encontramos entonces con el primer segmento de los túbulos. Recuerden, en los túbulos se van a dar los procesos de reabsorción y de secreción. ¿Qué ocurre en el proximal? En el proximal se va a reabsorber el 65% aproximadamente de lo que se filtró. Entonces, en el proximal, básicamente lo que se da es la reabsorción. ¿De qué? Bueno, se reabsorbe gran cantidad de sodio, se reabsorbe gran cantidad de agua por fenómeno de ósmosis y se reabsorben también casi el total de la glucosa, se reabsorben ácidos orgánicos, se reabsorben aminoácidos, es decir, el proximal, básicamente, acá lo que ocurre es el fenómeno de la reabsorción. Acá en el esquema también ven ustedes que hay algo de secreción de urea a nivel del proximal. Muy bien, pasamos al asa de Henle. ¿Qué ocurre en el asa de Henle? Bueno, el asa de Henle anatómicamente está dividido en dos partes, el asa de Henle descendente y el asa de Henle ascendente, con funciones diferentes. El asa de Henle descendente, sus células son permeables al agua, pero impermeables a los electrolitos. ¿Qué significa esto? Que a medida que este filtrado se mueve por el asa de Henle descendiente, pierde agua y no pierde electrolitos. Es decir, que cuando nosotros llegamos al final del asa de Henle descendente, este filtrado va a estar concentrado. ¿Por qué? Porque perdió agua. Se concentró, aumentó su osmolaridad. Ya después vamos a ver qué es la osmolaridad. Muy bien, ¿qué pasa en el asa de Henle ascendente? Ahora el fenómeno es el opuesto. Esta zona del asa de Henle es permeable a los electrolitos, significa que deja pasar los electrolitos, pero es impermeable al agua. ¿Qué va a pasar entonces en esta área? Que nuevamente este filtrado se va a empezar a diluir, porque retiene agua y pierde electrolitos. Eso es lo que ocurre en el asa de Henle.
Ahora el filtrado entra al túbulo contorneado distal. ¿Qué ocurre en el distal y qué ocurre en los colectores? Bueno, acá, fíjense que les dice abajo el esquema, ¿vieron dónde están las flechitas? Les dice qué área es permeable al agua, qué área es impermeable, y en esta les dice permeabilidad variable al agua. ¿Por qué? Porque en esta área de la nefrona, la reabsorción tanto de agua como de electrolitos está bajo control hormonal. ¿Qué significa esto? Que para que se dé esta reabsorción o no, va a depender de la presencia de dos hormonas, antidiurética y aldosterona, hormonas que ustedes ya vieron en fisiopato, porque en fisiopato ya vimos cómo era el funcionalismo renal. Recuerden, busquen, repasen función de la diurética, función de la aldosterona. Muy bien. ¿Y por qué digo variable? ¿Por qué va a variar? Y porque va a depender de lo que el organismo necesite. Hay momentos en que el organismo necesita más sodio, entonces va a tratar de reabsorber mayor cantidad de sodio bajo la acción hormonal. En otros momentos también va a necesitar reabsorber más agua. Para que ustedes entiendan, el ejemplo típico, supongamos que yo me pongo a hacer ejercicio, o supongamos que estoy en un día de calor, de mucho calor, voy a perder agua por la transpiración. ¿Qué va a ocurrir en mi organismo? Me voy a empezar a deshidratar porque mis células van a empezar a perder agua. Obviamente el fenómeno es bastante complejo porque quienes van a detectar que yo me estoy deshidratando, que mis células están perdiendo agua, se da a nivel del sistema nervioso. Pero el efecto va a ser que yo voy a empezar a producir una hormona, que es la antidiurética. ¿Y dónde va a actuar? En el riñón. ¿Haciendo qué? Tratando de reabsorber agua, de retener agua. Entonces yo voy a orinar menos, obviamente. Entonces, lo que a uno le sucede cuando empieza a deshidratarse es que deja de orinar. Obviamente también, seguramente, esta deshidratación celular que va a producir un aumento de la sed. Yo voy a tender a también tomar agua. Entonces, por un lado, el fenómeno de la sed y el individuo va a tender a tomar agua más la retención urinaria de agua, que va a tratar, obviamente, que el contenido de agua de mi organismo vuelva a ser el normal. Muy bien, ahora vamos a empezar a hablar de cada uno de estos sectores y empezamos hablando del que es fundamental que es el glomérulo. ¿Por qué? Nuevamente, en el glomérulo se da el proceso de la filtración. Acá ustedes ven cómo está conformado el glomérulo. Vuelvo. La sangre entra por la arteriola aferente. Pasa a los capilares glomerulares y sale por la arteriola eferente. Si ustedes se fijan, y acá hay algo muy interesante, entre la aferente y la eferente se mueve el túbulo contorneado. Ustedes van a ver al túbulo contorneado distal. Se va a encontrar enfrente y entre la aferente y la eferente. Y ahí, uniendo el distal con ambas arteriolas, ustedes ven un conjunto de células. Esas células son muy importantes. Se llama el complejo yuxtaglomerular. ¿Y por qué es importante? Porque estas células, por un lado, están especializadas en producir renina. Y por otro lado, son células sensoras, las de la mácula densa, más exactamente, ahí fíjense, les explica bien cuáles son las de la mácula densa, que son células sensoras de los cambios de electrolitos.
Por lo tanto, entonces van a estimular justamente la producción o no de aldosterona dependiendo de las condiciones. Los capilares glomerulares tienen una estructura muy característica, es lo que permite la filtración. Recuerden que, ¿qué es la filtración? Es el pasaje del líquido. No pasan células en condiciones normales. Es el pasaje del líquido del interior del capilar hacia el espacio de Bowman. Para lograr esto, fíjense ustedes lo que es la estructura del glomérulo, de los capilares glomerulares. En el interior está el capilar. Ustedes recuerdan que los capilares están formados por una monocapa de células llamadas endoteliales. Bueno, una de las características que tienen los capilares de los glomérulos renales es que la unión entre células es muy laxa. Digamos, laxo significa que es algo que no tiene mucha fuerza. ¿Qué significa? Que eso deja entre células poros grandes por los cuales va a pasar el líquido. Ahora bien, rodeando al capilar se encuentra la membrana basal y por fuera son esas células que ustedes ven ahí, con esos núcleos grandes, de un color más oscuro, y que tienen una cantidad de prolongaciones. Se denominan podocitos. ¿Y qué son? Simplemente son la capa visceral de la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, recuerden, que es lo que está fuera del glomérulo, es una cápsula que rodea el glomérulo, tiene dos capas, una parietal, que es más externa, y una visceral interna, que en realidad está pegada a los capilares glomerulares. Entonces, una barrera también que tiene que atravesar el líquido. El líquido tiene que atravesar, está dentro del capilar, el endotelio, la membrana basal y los podocitos.